de los 67 diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, hemos presentado una propuesta de ley de aumento general de sueldos y salarios. Propuesta de ley que, de acuerdo a la Constitución Nacional, con el respaldo de 3 diputados, es suficiente para que se abra el debate en la Asamblea Nacional y empecemos a discutir de cara al país lo que han sido estas políticas hambriadoras y empobrecedoras. Los venezolanos hemos recibido en el último año la inflación más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. Tenemos acumulado en el año 2012 22.2% de inflación, de acuerdo a las cifras del Banco Central. En el mes de enero del año 2013, esa inflación fue de 3.3 puntos porcentuales, lo cual ya implica una pérdida del poder adquisitivo del venezolano muy elevado. Lo más grave es la concreción del paquete rojo, una devaluación con fines fiscalistas, una devaluación que ha hecho que la moneda venezolana se devalúe en 46.5%, afectando gravemente en más de 32 puntos el poder adquisitivo de los venezolanos. Esta devaluación le va a dar al gobierno nacional un ingreso adicional de más de 90.000 millones de bolívares a punta del sacrificio del pueblo de Venezuela, a punto de la confiscación del ingreso de los venezolanos y de los ahorros a través de las prestaciones sociales. Por eso, ante el paquetazo rojo, ante el paquetazo más duro, dije más duro, no Maduro, aun cuando él es el responsable de estas medidas, aquí está un planteamiento de ley de aumento general de sueldos y salarios. Aumento general porque no puede seguir siendo la política de este gobierno la que nos ha implementado en los últimos 14 años de que solo se aumente el salario mínimo. Eso ha tenido como consecuencia que hoy el 61% de los trabajadores venezolanos estén ganando salario mínimo. Estas medidas que ya afectan en más de un 50% el poder adquisitivo de los venezolanos, nos afecta a todos por igual. Por eso esta ley de aumento general de sueldos y salarios abarca no solo los salarios y los sueldos, sino también las pensiones y las jubilaciones. Estas cifras, que ya son dramáticas, reflejan que la inmensa mayoría de los venezolanos disponen la totalidad de sus sueldos solo para el consumo de los alimentos y de las medicinas. La inflación en estos 2 rubros ha sido precisamente donde más se ha castigado al pueblo de Venezuela. De acuerdo al Banco Central, en el año 2012, la inflación en el rubro de alimentos fue de más de 32 puntos y en el caso de las medicinas, de más de un 35%. Estas políticas hambriadoras del pueblo de Venezuela han llevado a que ese paquetazo rojo se han venido combatiendo solo con el incremento del salario mínimo. Aquí están las tablas. En más de 14 años solo se ha aumentado el sueldo de los venezolanos en 1.700%. Muchos dirían, como dice el gobierno, que es mucho dinero. La verdad es que los productos de la canasta básica alimentaria en ese mismo periodo, y aquí están las tablas, de acuerdo a las cifras oficiales, hasta el mes de junio, ni siquiera estamos computando en estos cálculos la inflación de los últimos meses del año 2012 ni del mes de enero. En el caso de los productos de primera necesidad, lechosa, 4.492% de aumento. La sardina, el pescado del pueblo, el pescado de los que menos tienen, han sufrido un aumento de 4.386% en este gobierno de Hugo Chávez Frías, o en estos gobiernos de Hugo Chávez Frías. En el caso del atún en lata, los incrementos han sido de más de 3.712%. Es decir, todos los productos de primera necesidad, y podríamos ir mostrándolos uno a uno. El caso de la papa, 3.871% de aumento porcentual. En el caso del pimentón, 3.743 puntos porcentuales. En el caso del queso blanco duro, el desaparecido queso blanco duro, más de 2.839% de aumento. En el caso de la mortadela, señor Chávez, la mortadela se ha aumentado en más de 2.653%.